Esta semana el mundo, contuvo la respiración. Las tensiones en un punto clave, el estrecho de Hormuz, llevaron los mercados globales y la geopolítica al borde del abismo. Vamos a desgranar cómo se desarrollaron esos días de auténtico vértigo. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es posible que un solo canal marítimo tenga el poder de generar semejante caos? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a ver las claves de una semana que pilló al mundo con el pie cambiado. Para que entendamos bien lo que estaba en juego, empecemos con una cifra: 35.000 millones de dólares. Ese es el coste que se estimó para el conflicto solo en sus primeros 30 días. Para que nos hagamos una idea, es más que el presupuesto anual de la NASA. Las implicaciones financieras eran sencillamente una barbaridad. Venga, vamos al principio. Todo comenzó con una calma muy inestable. La semana arrancó con una nota de aparente optimismo en los mercados, pero como vamos a ver, era una tranquilidad muy, pero que muy frágil. A principios de semana teníamos dos versiones completamente opuestas. Por un lado, la Casa Blanca proyectaba un optimismo casi desbordante, hablando de grandes avances y un acuerdo que estaba al caer. Pero por otro, las grandes economías del mundo, el G7, estaban en alerta máxima, muy preocupadas por el impacto que la volatilidad del petróleo podía tener en todo el sistema. Un choco de trenes, vamos. Al principio, parece que los mercados decidieron creerse la versión optimista. El lunes, los principales índices abrieron en verde, una reacción positiva, clarísima, ante la simple posibilidad de que las cosas se calmaran. Pero bueno, la calma duró lo que duró. La retórica diplomática se dio de bruces con la realidad. El ataque a un petrolero kuwaití fue la primera señal clara de que las palabras y los hechos iban por caminos muy distintos. La tensión de fondo empezaba a salir a flote. Y así llegamos a mitad de semana, y la cosa se enreda todavía más. La calma inicial se transformó en una auténtica guerra de declaraciones con mensajes contradictorios que provocaron un vaivén brutal en los mercados. Y entonces, de repente, llega esta declaración del presidente de Irán. Parecía una puerta abierta, ¿no? Unas palabras que desataron la euforia a los mercados, que vieron la posibilidad real de un acuerdo de paz. La reacción fue, brutal. Inmediata. El S&P 500 se disparó casi un 3% en un solo día. Fue una de las subidas más bestias del año, y todo por la simple esperanza de un acuerdo. Pero la alegría duró poco. Casi a la vez que la Casa Blanca filtraba que el acuerdo estaba cerca, el Ministerio de Exteriores de Irán salía a negarlo todo de forma rotunda, tachando las palabras de Trump de absurdas. Vamos, que no podía haber más contradicción. El mundo, de nuevo, sumido en la incertidumbre más absoluta. En medio de todo este caos de información, se anuncia el que sería el momento clave de la semana. El presidente de Estados Unidos iba a hablar a la nación en prime time. Todo el mundo estaba pendiente de qué iba a decir para aclarar esta situación. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. El discurso del presidente. El mundo esperaba claridad, pero lo que recibió fue un giro de guión que lo cambió todo. Y no para bien, precisamente. La primera frase ya fue un bombazo. Un giro de 180 grados. Lejos de intentar calmar las aguas, el presidente básicamente descartó el estrecho como si no importara. El tono había cambiado por completo. Todo el optimismo que se había creado en los mercados, se esfumó en segundos. El discurso pasó de cualquier intento de diplomacia a una serie de amenazas directas, sin rodeos. Y por si fuera poco, soltó la amenaza más agresiva que se podía imaginar. No era una insinuación, no. Era una promesa en toda regla de atacar infraestructuras clave. La escalada ya era, innegable. El riesgo de una guerra abierta parecía máximo. La reacción del mercado del petróleo fue visceral, instantánea. Apenas terminó el discurso, el precio del barril de crudo estadounidense se disparó por encima de los $112. El mercado, básicamente, estaba descontando que la guerra era inminente. Y claro, las consecuencias de ese discurso no tardaron en llegar. El día siguiente fue uno de los más caóticos que se recuerdan en los mercados, un día en el que de verdad parecía que la lógica había saltado por los aires. La apertura del jueves fue, como cabía esperar, un auténtico baño de sangre. Pánico total. Los inversores empezaron a asimilar el riesgo real de guerra y el mercado se hundió, evaporando cientos de miles de millones en minutos. Pero aquí es donde pasa algo que, de verdad, no tiene ningún sentido. Con las peores noticias sobre la mesa, el mercado no solo frena la caída, sino que se da la vuelta por completo y acaba cerrando en positivo. ¿Pero cómo es posible? La clave no estaba en las noticias, sino en las tripas del propio mercado. La explicación a este misterio tiene un nombre técnico: short squeeze. A ver, explicado fácil. Imagina que muchísima gente ha apostado a que el mercado va a caer. Si por cualquier motivo el precio sube un poquito, todos esos que apostaron a la baja tienen que comprar a toda prisa para no perder más dinero.
Y esas compras forzadas crean una bola de nieve que dispara los precios, aunque las noticias sean malísimas. Pues bien, esto es clavado lo que ocurrió. El ambiente era tan apocalíptico que casi todo el mundo ya había vendido. Apenas quedaba gente para vender más. La chispa que lo encendió todo fue algo puramente técnico, una compra masiva y programada de fondos de pensiones. Y eso activó el short squeeze. La subida no tuvo nada que ver con las noticias, fue un evento puramente mecánico. Pero claro, una cosa son los movimientos técnicos del mercado y otra muy distinta es la realidad sobre el terreno. Mientras Wall Street vivía su montaña rusa particular, la situación militar seguía empeorando a marchas forzadas. El viernes fue el resumen perfecto de esta locura de semana. Por la mañana, una pequeña buena noticia. Un barco francés consigue cruzar. Pero a mediodía, una escalada gravísima. Irán derriba un caza de combate estadounidense. Y para rematar, por la tarde, la inteligencia de Estados Unidos confirma los peores temores. El bloqueo iba para largo. Y así, después de esta semana de auténtica locura, de mensajes contradictorios y de una volatilidad extrema, llegamos al final sin ninguna solución. Con la diplomacia rota y los tambores de guerra sonando cada vez más fuerte, la semana no termina con una respuesta, sino con la pregunta más inquietante de todas. ¿Qué pasa cuando los mercados viven en un mundo y la realidad vive en otro completamente distinto?